derecho, fútbol al derecho, fútbol al derecho, fútbol al derecho. Goles de justicia en cada jornada, silbato y toga, un mismo estruendo. Ganamos todos en esta batalla. Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el programa especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Bueno, me presento en primer lugar, mi nombre es Harold Cárdenas, egresado de esta alma mater de nuestra querida Universidad Libre, especializado en Derecho Deportivo, y el fútbol nos ha traído hasta acá, sin duda alguna, y muy contentos de llegar con este espacio que es Fútbol al Derecho, que ya cumple 4 años a través de otras plataformas, particularmente YouTube, y que ahora llega a la radio universitaria, específicamente a nuestra emisora centenario de la Universidad Libre, con la absoluta certeza que somos el único programa de la radio universitaria en hablar de derecho deportivo. Y en este camino me ha acompañado sin duda alguna un gran colega, don Sergio Lizarazo, egresado, pero además profesor de la Universidad Libre. Don Sergio, buenas tardes, buenos días o buenas noches en el momento en que sea que nos estén oyendo. No, la ventaja es que nos pueden escuchar en cualquier momento. Entonces, Harold, es un gustazo estar acá en la universidad, en la emisora de nuestra universidad, en este espacio en el que esperamos obviamente que todos los estudiantes egresados se vayan vinculando cada vez más, que este sea un espacio, se darán cuenta que el nombre le tenemos Fútbol al Derecho, ¿no? Desde hace 4 años. Pero esto ha crecido de una forma en que hoy podríamos hablar de derecho deportivo dentro de todo, y vamos a hablar de todos estos temas de derecho deportivo y de todas esas áreas que intervienen también dentro del derecho deportivo y dentro de los deportes, pero sobre todo digamos que el enfoque nació desde el tema del fútbol. Por una pasión, ¿no? Claro, entonces, porque decían nuestros papás, el fútbol no los va a llevar a nadie, mire ya donde nos tiene. Sí. Bueno, su equipo y mi equipo con el cual sufrimos permanentemente nos dijeron pilas, pero aquí estamos. Y en efecto, Sergio, porque digamos que la idea para dar en este primer episodio, la idea es hablar un poco de qué es fútbol al derecho y ya vamos a entrar en materia. La idea era poder explicar un poco las ciencias jurídicas que yo digo que a veces las hacemos un poco engorrosas, complicadas, y dijimos, busquemos un lenguaje universal que permita explicar derecho. Y el fútbol, hermano, sin duda alguna, es eso. O sea, ¿quién no ve fútbol en este país? Pues nos sirvió como excusa precisamente para empezar a estudiar todos esos temas jurídicos que influyen en una pasión. Porque, y lo veremos más adelante, el fútbol, a más de pasión, tiene unos componentes sociales, económicos, jurídicos supremamente grandes y que han trascendido simplemente el ámbito deportivo, y hoy es un fenómeno social. Pero además los demás deportes de los que hablamos, obviamente nosotros no somos especialistas en deportes, sino que somos abogados e intentamos acercar el mundo jurídico para dar explicaciones de lo que pasa en lo deportivo, y en eso queremos vincular pues obviamente a todos los estudiantes, a todos los egresados que nos escuchan en la emisora de la universidad y en nuestra emisora, y que tenemos que empezar a apropiarnos de estos espacios en la emisora centenario de nuestra universidad. Agradecerle a todas las personas que obviamente que han contribuido para que hoy estemos acá, para que nuestro espacio de Fútbol al Derecho pueda estar acá, y de una vez invitarlos a todos precisamente a que intervengan, participen, nos ayuden, nuestros egresados, no solo los egresados, sino los estudiantes de Derecho, pero además de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Contaduría, de la Facultad de Ingeniería, que todos estos aspectos, vamos a verlo con el tiempo, todos los aspectos de la vida profesional que desarrollamos en la universidad como tema de estudio también influyen en lo deportivo y en el derecho. Claro que sí, y además, porque si bien usted lo mencionaba, no somos especialistas en deportes, sí lo somos en derecho. Y definitivamente una materia que cada vez tiene más impulso en el mundo jurídico es el derecho deportivo. Algo de lo cual hasta hace más o menos 20 años no se hablaba por ningún lado. Entonces, entender y también decir a los muchachos, a los estudiantes, a los egresados, aquí hay otra rama del derecho absolutamente diferente
a lo que estamos acostumbrados, sin mucho menos entrar a decir que las otras no son nutritivas académicamente, que enriquecen el conocimiento, pero aquí sí hay una rama del derecho muy interesante, novedosa, y casi que estamos empezando a explorarlo desde hace muy poco en nuestro país. Así que digamos que también es interesante que la Universidad Libre sea pionera en permitir estos espacios académicos en donde podamos conjugar, como usted ya bien lo mencionaba, estas dos grandes pasiones, y con un lema muy particular que tenemos acá, que es para nuestra barra jurídica y futbolera. O sea, esto sí ya es marca registrada de Fútbol al Derecho, la barra jurídica y futbolera, y lo habíamos anunciado previamente en los distintos anuncios. Entonces, Sergio, esa es como la idea, hablar un poco de fútbol, de derecho deportivo sin duda alguna, a través de este formato que le presentamos obviamente aquí a la audiencia, nuestras acostumbradas 3 secciones que ya las iremos conociendo en el curso de este programa y del cual pues obviamente estamos muy contentos hoy para presentarle a la comunidad unilibrista y a la comunidad universitaria en general, porque seguramente, como les decimos a todos, pásele la voz a la barra jurídica y futbolera, ¿no? Y con una ventaja respecto del derecho deportivo, Harold, y en términos, digamos, deportivos, sí, es que el derecho deportivo es una piscina que se está llenando y nutriendo con las demás disciplinas jurídicas, o mejor, con las demás estudios jurídicos. Entonces hoy entendemos que el tributario tiene que ver con lo deportivo, que el derecho civil tiene que ver con lo deportivo, el derecho contractual tiene que ver con lo deportivo, y a través de esta visión que tenemos vamos a intentar que entre todos podamos construir explicaciones a lo que pasa hoy, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, y discúlpeme si de pronto entramos como en la especificidad, pero por ejemplo lo que está sucediendo hoy con el Estadio El Campín, hombre, ahí hay derecho contractual administrativo. Total. Entonces, para que la gente entienda por qué hay tanto problema para la compra de boletería entre los partidos de Millonarios de Santa Fe, hay que decirles, de por medio hay un contrato entre equipos, hay una concesión por parte del IRD para algo llamado ausencia, y todo eso es derecho al final. Todo eso es derecho, y fíjese que ahí viene el tema, la influencia del derecho dentro de lo que tiene que ver con el deporte. Y entonces, en ese solo ejemplo que les ponemos hoy a quienes nos escuchan, ya por la emisora de la universidad, todo ese tipo de cosas hay que empezar a explicarlas desde las distintas disciplinas, y esta que vamos a manejar acá, que es desde el derecho deportivo. Bueno, Sergio, ya entonces tuvimos la primera parte de este programa, que es lo que nosotros denominamos el editorial de Fútbol al Derecho. Ya conocen qué es Fútbol al Derecho, no vamos a seguir aquí hablando más de todas las virtudes que este proyecto ha tenido, y yo de antemano también le agradezco, pues obviamente a la universidad, ya lo decimos, pero sobre todo a las personas que durante estos 4 años nos han acompañado con esta iniciativa que nació un día pensando en cómo hablar de fútbol y derecho, y que ya nos tienen aquí en la radio universitaria. ¿Quién lo iba a decir? Sergio, dicho esto, y como usted bien lo mencionaba, hoy vamos a tener nuestro primer programa en la emisora Centenario Universidad Libre, hablando de una figura del derecho que muchas personas desconocen, y son esos mecanismos de compensación económica en el fútbol. Entonces, uno ve permanentemente, sobre todo en los medios de comunicación, los periodistas a los cuales queremos muchísimo y adoramos su profesión, pero que a veces necesitamos tengan mucho más claros alguna serie de conceptos, hablar de: le pagaron al Envigado 2.5 millones de euros por la venta de un jugador de fútbol, ¿cierto? Le pagaron a tal equipo tal cosa por la venta de este jugador, o transferencia, que es el término jurídico adecuado. Pues hoy vamos a hablar precisamente de esos mecanismos de compensación económica en el fútbol, con nuestra primera jugadita de la semana en Fútbol al Derecho, a través de la emisora Centenario de la Universidad Libre. Efectivamente, vamos a hablar en este primer capítulo de los mecanismos de compensación económica en el fútbol. Y es que tuvimos una noticia muy interesante, y uno lo puede abordar desde distintos puntos de vista. La venta de John Hader Durán, el delantero del Aston Villa, que ahora llega al Al Nassr de Arabia Saudita por una cifra récord, 77 millones de euros, es el costo de la transferencia. Y entonces nosotros vemos, y yo lo mencionaba anteriormente, cómo los periodistas empiezan a hablar de: el Envigado se va a llevar tanto dinero, gran ventaja, cantera de héroes, y todo el mundo dice: ok, le van a llegar 2 millones de euros al Envigado, pero ¿por qué? ¿De dónde proviene la figura jurídica para que haga que
la venta de este muchacho le genere una serie de recursos al equipo. Pero vamos a ir anticipando, no solamente el Envigado va a ganar acá, va a ganar Chicago Fire y el mismo Aston Villa por esta figura jurídica que vamos a hablar el día de hoy. Y Sergio, lo primero que hay que decir en efecto entonces es que existen unos mecanismos de compensación económica en el fútbol y digamos que es la forma de reconocimiento para los clubes que forman a los jugadores de fútbol, Sergio. En realidad, esto tiene que ver mucho con la transferencia de contratos, de derechos deportivos. Cuando hablamos de la venta de un jugador, pues que lo tratamos de forma común, o sea, es una costumbre comercial. Muy coloquial. Muy coloquial, digamos, desde el punto de vista de la costumbre comercial. Pero evidentemente es el traspaso de los derechos que tiene, obviamente, de los derechos federativos que tiene un equipo de fútbol sobre un jugador o con un jugador. Esto cambió hace unos años también precisamente por el tema de la trata de personas y todo el cuento, que en otra época fue muy común, sobre todo con jugadores africanos, ¿no? No, y es que realmente el fútbol hasta hace muy poco ha entendido que hay que humanizar un poco esta situación. Hay que humanizar las relaciones. El caso Bouzman es una cosa inédita en el fútbol. Bueno, lo que pasó el año pasado también, que tenemos el caso del jugador francés, que ya voy a recordar el nombre, y se están marcando una serie de hitos en el fútbol y eso nos ha enseñado precisamente esa jurisprudencia futbolera. Total. Entonces, de lo que estamos hablando acá es que John Hader tiene un contrato en este momento con el Aston Villa. Tenía. Y el Aston Villa negocia con el equipo, el Al-Nassr, un equipazo de fútbol. A propósito. De Arabia, donde juega Cristiano Ronaldo. El pasado miércoles estaba cumpliendo 40 años Cristiano. Ah, ok. Yo tengo 40 y no, me siento mal. Me siento de 50 al lado de Cristiano. Que ni me vea a mí. Pero entonces, el tema es precisamente, se va a jugar a Arabia por digamos, el contrato que suscribió el Aston Villa con el Al-Nassr, en donde transfiere los derechos federativos al Al-Nassr para que él pueda jugar en Arabia por muchos cientos mil millones de dólares. ¿Sí? Porque ese es el cuestionamiento, digamos. Desde el punto de vista deportivo, ese es el cuestionamiento. Uno puede hacer un cuestionamiento. Aquí vamos a hablar desde lo jurídico, claro. A la gente que está escuchándonos, pues los invitamos, sobre todo si nos están escuchando, dejen sus comentarios, recuerden aquí en la emisora o a través de los comentarios también en Spotify, donde estamos transmitiendo también para la universidad o para Fútbol al Derecho, porque también la idea es poder interactuar con ellos. Pero es un muchacho de 21 años, Sergio, va a recibir todo el dinero del mundo y ese es el cuestionamiento. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Bueno, cada quien tiene su criterio. Yo aquí tengo una declaración de él. Existe el derecho a la libre escogencia de profesión o labor, ¿no? Artículo 26 de la Constitución Política de Colombia. Entonces es supremamente importante eso. Él ha definido que prefiere su futuro en este momento de acumular una buena cantidad de dinero para su futuro, que estar en una liga, digamos, muy competitiva como tal. Entonces, esa es la operación, digamos que esa es la operación. Claro, y ahí hay y seguramente las personas que nos están oyendo dirán, bueno, muchas veces uno tiene un jugador de fútbol y dice, vamos a hacer de cuenta que tenemos aquí a Omar, que es nuestro crack detrás de la cabina de muchacho que decimos, está evaluado en tanto, que es un jugadorazo de fútbol. Y dicen, ¿y cómo le compenso yo a ese club que creyó por primera vez en mí para jugar al fútbol económicamente? Porque también esto es un negocio y esto es una industria que cada vez puede ser más voraz de lo que uno se imagina y lo que busca es llevarse a los jugadores. Para eso se inventaron ese mecanismo llamado el mecanismo de solidaridad, que como le digo, hace parte o es una rama de los mecanismos de compensación económica en el fútbol. Tenemos dos. Uno es este del mecanismo de solidaridad y otro es el de indemnización por formación, que muchos conocen como los derechos de formación. Pero no, jurídicamente es indemnización por formación, así lo denomina la FIFA en su estatuto de jugadores. Y digamos que la premisa que se tiene con este mecanismo de solidaridad es compensar de una forma u otra a los clubes que formaron a estos jugadores por el éxito, digámoslo, deportivo que han tenido y que finalmente estos clubes contribuyeron con la educación y la formación de estos muchachos futbolistas. Entonces aquí vamos a empezar a hablar un poco de esas características de esa figura, Sergio,
entendida como esta situación de recordar, más bien de decirle a los clubes, esta es la forma en que les vamos a compensar por llevarnos, perdón, a su joya, a su diamante en bruto en un momento determinado. Sergio, voy a empezar a hablar un poco para que entremos en materia de quién es John Hader Durán. Pues conocidísimo sin duda alguna, pero puede que haya alguien que por primera vez esté oyendo hablar de fútbol. De pronto Néstor Lorenzo. Un saludo para el profesor Lorenzo. Invitamos al profesor Lorenzo a que venga a Fútbol al Derecho aquí en la universidad. Completamente de acuerdo. El profesor no va a venir si escucha esto, pero bueno. No, pero Lorenzo, mire que ya lo ha traído. Y esa también era otro cuestionamiento. Ahorita hablamos de eso. Y es si con la ida de John Hader, Arabia va a perder tal vez esa posibilidad, esa competitividad, porque eso también se lo ha cuestionado. Pero bueno, John Hader Durán Palacio es este muchacho, nació el 13 de diciembre del 2003. Llegamos en segundo año de Derecho, ¿yo? Tercero. ¿Tercero? Claro. O sea, mientras John Hader está naciendo, nosotros ya estamos en tercer año de Derecho allá en el Bosque Popular. Nació en Medellín, tiene 21 años de edad, una altura de 1,85. Y voy a mencionar un poco, Sergio, los clubes donde ha estado este muchacho para entender la figura, porque el mecanismo de solidaridad sigue operando. Él empezó a jugar en Envigado. Digamos que ahí Envigado le da la posibilidad. Por lo general lo que se hace es que se presenta un contrato, se firma un contrato, no se paga nada porque lo reciben. Esto fue a los 12 años de edad, perdón. En Chicago Fire debutó a los 15 años, pero él estaba desde los 12. En el Chicago Fire de los Estados Unidos se hace esta transferencia cuando él tenía 18 años por 1.7 millones de euros. A los 19 años, muy talentoso él, se vende del Chicago Fire al Aston Villa de Inglaterra. Bueno, que hay otra discusión. La MLS también vende y vende muy bien ya. Y vende cantidad, ¿no? Vende. En una época pensábamos que era un cementerio de jugadores. No, lo era. Pero cambiaron el modelo. El modelo es precisamente que hoy se está sacando mucho jugador joven y un tema supremamente importante, jugadores de ligas universitarias de soccer, ¿sí? Hay muchos jugadores que están jugando en la MLS que vienen precisamente de los equipos de soccer de las universidades. Entonces, en el sudamericano, que el pasado martes ganó Colombia 4-0 contra Paraguay, este chico de Millonarios, creo que es de apellido Sinisterra, literalmente sí, está siendo ojeado por todas las personas del mundo y está sonando muy fuerte para la MLS, que habla del modelo, ¿no? Y es que hay dos modelos. Claro, porque es que en esos casos los derechos los adquiere la liga, ¿sí? Que es todavía más organizado. No lo adquiere un equipo de fútbol en particular, sino que es la liga a través quien negocia esos derechos federativos inicialmente. Entonces, ese es un ítem también. Eso es otro programa, hablar de la MLS completo. Pero bueno, él va entonces del Chicago Fire, salta a Aston Villa, digámoslo, se produce esta venta de sus derechos federativos por 29.5 millones de euros a los 19 años. Y en la semana pasada se anunció ya oficialmente que John Hader iba para el Al Nassr de Arabia Saudita por una venta de 77 millones de euros. Digamos, es lo que se considera están el valor de su transferencia. Entendiendo que esto al final es una indemnización, porque, a ver, Sergio, a mí me encantaría que un día llegara una persona y dijera, me llevo a Harold, ¿cuánto vale? Y que mi empleador dijera, no, es intransferible. Es intransferible. ¿Cuánto? O bueno, lléveselo, pero le vamos a reconocer lo que hemos invertido en que eso es lo que pasa al final. Finalmente es eso. O sea, digamos, tanto los derechos de formación que llaman, como este mecanismo, es un reconocimiento, es una compensación que hace quien adquiere los derechos federativos de un jugador y reconocer todo ese proceso de formación. Digamos, proceso de formación que la misma FIFA reconoce que no solo se trata, digamos, de la fundamentación deportiva del jugador, sino de todo el proceso de formación humana que tuvo un jugador durante ese tiempo. La educación, la alimentación.
Es que enseñar, por ejemplo, también a cómo comer es un tema que tiene evidentemente una incidencia en un jugador de élite. Entonces todo eso es precisamente ese mecanismo del cual estamos hablando. Que son jornadas de entrenamiento, también la inversión que hace el equipo. Claro, porque el equipo tuvo que ponerle un profesor que le enseñara a parar el balón, que le enseñara a cabecear, etcétera, etcétera. Es decir, hubo una inversión en todo esto y ese reconocimiento que está en el estatuto del jugador precisamente, lo que hace es reconocer toda esa formación que hacen los equipos de primer orden, de base, por llamarlo de alguna manera, que en este caso es el Envigado. Así es. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de las características de este mecanismo denominado mecanismo de solidaridad. Y digamos que quisimos extraer como 4 características principales. Lo primero, se da con la ocurrencia de cada transferencia internacional en la que participe el jugador formado en el club. Bien sea cuando se dé un traspaso definitivo o traspaso por préstamo que sea oneroso. Recordemos que hay préstamos en el fútbol que no son onerosos. Sencillamente se le dice al club, le pasa al jugador, vaya para que se forme, no le vamos a pagar nada, téngalo ahí. Y digamos que ahí no se va a generar eso. Entonces digamos que cumple la condición porque hay en este caso una transferencia, la primera fue de Colombia, un equipo del colombiano. Envigado a la MLS, al Chicago en Fire. Estados Unidos. Después se presenta una de los Estados Unidos a Inglaterra con el Aston Villa y del Aston Villa de Inglaterra saltamos a Arabia Saudita, al Al-Nassr. Es decir, ahí, digamos, estaría cumpliendo una condición. No todas tienen que ir de la mano, sino con que se cumpla una de estas, estamos evidenciando que hay un mecanismo de solidaridad. La otra puede ser ocurrencia de traspaso definitivo o préstamo entre clubes afiliados a una misma asociación, pero el formador es una asociación distinta. Voy a intentar explicarlo de esta manera. Tenemos un equipo que formó un jugador en Perú y el jugador vino a Colombia a jugar a Independiente Santa Fe. Y fue tan bueno que después se va para Millonarios. 2 equipos de la misma asociación, pero, ¿qué es esto? pero el jugador viene de Perú. Ahí también aplica. Y esto era una discusión que se daba porque anteriormente solamente se había contemplado las transferencias internacionales. Y alguien dijo, pero ¿por qué si el jugador viene de Perú, estando en Colombia, se mueven distintos equipos de Colombia, ¿por qué no me reconoce la formación? Y eso fue un tema que se discutió y por eso se aplicó esta norma. Y ese es un tema que lo que hace también es limitar lo que en una época se llamaba la piratería de jugadores. ¿Sí? Muy jurídico el término. Sí. Pero esa piratería hacía eso. Mientras un jugador estaba en un equipo de fútbol, el equipo lo formaba, de un momento a otro se iba y aparecía en otro país jugando y el equipo que lo formó, nunca tuvo un mecanismo para decir, oiga, devuélvanme por lo menos mi inversión porque yo invertí en eso. Y la piratería hasta hace algún tiempo, digamos, se denominaba piratería, fue un mecanismo que generó muchas discusiones al interior de esto. El caso típico en Colombia de piratería fue la llegada de Alfredo Di Stéfano a Millonarios, ¿no? Que se cerró con el Pacto de Lima precisamente para para evitar este tipo de situaciones. Y recordemos que inclusive en Colombia el fútbol colombiano fue declarado en algún momento ¿ilegal? Como un fútbol ilegal, precisamente porque los jugadores salían de sus equipos sin contrato, sin nada, y venían a jugar aquí a Colombia. Nuestras 2 épocas más doradas del fútbol han venido precedidas de un toquecito de ilegalidad. Un poquito. Explicaremos después un poquito más adelante. Bueno, Sergio, hablemos de las otras 2 grandes características. Rango de edad. El mecanismo de solidaridad se va a pagar cuando el jugador tenga una edad que oscile entre los 12 y los 23 años. Es decir, que hasta los 23 años se va a reconocer este mecanismo de solidaridad, dependiendo de los clubes que de ahí hacia atrás hayan formado al jugador. Es decir, claro, Al-Nassr, Aston Villa, Chicago Fire y Envigado han formado a este jugador porque todavía no ha cumplido 23 años. Claro, y es que se reconoce que a los 23 años ya usted tiene un jugador consolidado o que definitivamente no va a seguir, digamos, una senda pues de
de transferencias muy elevadas, ni nada al cuento. A los 23 años, si usted mira el promedio más o menos mundial de los jugadores de las grandes transferencias, son jugadores que a los 23 años están totalmente formados en lo que tienen que ver deportivamente. Entonces, precisamente esa es la limitante temporal que tiene el mecanismo. Este caso, como ya lo mencionábamos, Sergio, y como usted bien lo refiere, entonces se trata de una transferencia internacional y tiene otra gran característica en donde, más bien por esto, no se da la indemnización de formación. Y es porque no es el primer contrato profesional de John Hader. Cuando usted firma el primer contrato profesional como jugador de fútbol, ahí sí se genera la indemnización por formación y ya tendremos un programa para hablar de esto. Pero entonces, este es ya es el primero, segundo, cuarto contrato que ya firma John Hader, una transferencia internacional, y eso entonces nos permite hablar del mecanismo de solidaridad. Caso concreto, Sergio, a John Hader lo venden por 77 millones de euros, hablan de 90 por una serie de bonos, bonificaciones, variables cláusulas que al final terminan siendo eso, cláusulas que se estipulan de éxito para el jugador. Entonces, si usted consigue esto, cada vez va aumentando, pero digamos, la venta formal, el monto real es 77 millones de euros. Y la pregunta es, ¿cómo se paga este mecanismo de solidaridad? Entonces, tenemos que el mecanismo se va a pagar en lo correspondiente al 5% del valor total de la transferencia. Entonces, nosotros muy juiciosamente, que somos súper pilos con las matemáticas, ya tenemos aquí escrito, no piensen como que todos los abogados. Como todos los abogados. Que tienen que ser pilos en matemáticas. Y eso es verdad, porque creemos que no. Ese cuento está mandado a recoger. Entonces, a los 77 millones de euros que fue la venta generada por Durán, se le, no sé si ese es el término, se le saca el 5% de indemnización, que equivale a 3.850.000 euros. Uh-huh. Entonces, esos 3.850.000 euros se debe repartir entre los clubes formadores, entendido como esos clubes que lo han tenido hasta los 23 años. Como el joven todavía tiene 21 años, todos los equipos van a recibir, excepto el Al-Nassr, porque el Al-Nassr no lo ha vendido, y si llegase a darse una transferencia a futuro, podría volver a establecerse el mecanismo de solidaridad, siempre y cuando el jugador obviamente no sobrepase los 23 años. Y con una variable, Sergio, y aquí es importante hablar de la norma que regula esto, que es el reglamento de transferencias y estatuto de los jugadores, que es el reglamento establecido por la FIFA, que dice lo siguiente: por cada año que el jugador haya estado en el club, se le va a reconocer un 5% del 5% de la venta. 5% de la ¿cierto? Venta. Sí. Entonces se le va a decir, cuando el jugador tiene 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, hasta los 15 años, se le reconocerá el 5% de ese 5% que fue lo que ingresó. Y del año 16 al año 23 se les va a pagar el 10% de ese 5%. Yo sé que puede ser al principio confuso, pero voy a intentarlo aterrizarlo. Es decir, de los 3.850.000 euros, se le va a reconocer a cada equipo, el que lo haya tenido de los 12 a los 15 años, un 5% de los 3.850.000. Si el jugador del año 16 al año 23, se le va a reconocer un 10% de esos 3.850.000 para el caso de Durán. Lo cual quiere decir, porque también hicimos la tabla, Sergio, que cuando John Hader tenía 12 años, se le va a pagar al Envigado el 5% de 3.850.000, que equivale a 192.500 euros por el cumpleaños número 12. Por el número 13, el número 14 y el número 15, 192.500 euros, porque precisamente todavía estaba con esa edad en el club Envigado. Después, y aquí lo teníamos, después, porque John Hader está hasta los 18 años, entonces cuando tiene 16, 17 años, John Hader se le reconocerá 10% al Envigado todavía. ¿Qué quiere decir esto, Sergio? Al Envigado se le paga del año número 12 al número 18 un total de 1.925.000 euros. Que hay que sumarle los porcentajes anuales. Correcto. Entonces, año 12, 192.500, 13, 192.500,
14, 192.500, 15, 192.500. Cuando tenía 16 años se le reconoce el 10%, que son 385.000 euros, 17, 385.000 euros y 18, 385.000 euros para 1.925.000. Claro, ¿por qué? Porque es el club que más tiempo lo ha tenido. O sea, estos 3.850.000 se deben dividir, repartir, como lo decíamos, entre estos tres formadores. Luego llega Chicago Fire y ahí obtiene, como está solamente con el año 18 y 19, se le reconoce el 10%, que equivale a 385.000 euros, y el Chicago Fire se lleva 770.000 euros. Por los 2 años que estuvo. Por los 2 años que estuvo como mecanismo de solidaridad. Y el Aston Villa, que lo tuvo cuando cuando tenía 19 años, 20 y 21, también se le reconocerá 1.155.000 euros como mecanismo de solidaridad. Entonces, digamos, esto reitera lo que hemos hablado de la necesidad de reconocer a los clubes formadores, eso que han invertido de una u otra manera en la educación y formación de los jugadores. Sergio. Claro, porque es que aquí uno tiene que tener en cuenta un elemento que es supremamente importante. El fútbol es un deporte, efectivamente, nosotros no lo ponemos en duda, pero el fútbol tiene unas dimensiones comerciales hoy que todos los días están tendiendo a las buenas prácticas en la teoría. Pero esas buenas prácticas, precisamente esas buenas prácticas comerciales, lo que intentan es precisamente compensar todos esos procesos de producción de un bien o servicio. En este caso, así suene un poco feo, pero es precisamente ese producto humano, ¿sí? Ese producto, digamos, nacido de una profesión y nacido de una decisión y de unas condiciones, pero que usted influye para que sea un producto óptimo, Harold. Y entonces el mecanismo lo que hace es precisamente reconocer ese aspecto comercial, ese aspecto económico que tiene el fútbol y de buenas prácticas. Porque básicamente uno podría llegar a pensar, oiga, se los llevó el Al-Nassr y los demás ¿qué? ¿Sí? Pero todos influyeron en que hoy John Hader sea el jugador que es. Sobre todo los dos iniciales, porque son los que, digamos, inclusive uno puede llegar a criticar y decir, venga, pero es que, por ejemplo, de los 12 a los 15 años el Envigado no solo lo formó futbolísticamente, sino como hablábamos hace un momento, lo formó, digamos, educativamente, le creó unos hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno podría llegar, si hay alguna crítica, a decir, oiga, es que en esos primeros años la fundamentación deportiva y la fundamentación humana son supremamente claves, entonces el 5% es muy bajito, podría uno llegar a pensar. Pero precisamente lo que intenta la norma en este sentido es por lo menos reconocer ese aspecto comercial, esa inversión que usted hace en un jugador. Y ese elemento es supremamente clave para entender que no es solo la dimensión deportiva, sino que es una dimensión comercial y económica del deporte en este caso. Y Sergio, sin duda alguna, eso reitera entonces también algo que toda Colombia más bien sabe, y es que el Envigado es un club que se especializó precisamente en eso, formar jugadores. Su nicho, digamos, su logro deportivo no está medido en títulos, sino en la formación de nuevas promesas del fútbol. Ahí es cuando uno se da cuenta que no es gratis. James, Juanfer, Gio Moreno, Dorlan Pavón. Creo que Marlos Moreno. Creo que Marlos salió allá y salta para Nacional. Sí, John Hader. Ha sido es cuna de talentos. Es efectivamente, y digamos que su negocio, más allá del deportivo, no ha sido, su modelo de negocio no ha sido el de influir, digamos, en el campeonato, más allá de la creación de talento, de la formación de talento y de la provisión de talento, ¿no? Sin Porque duda eso alguna. es supremamente importante. Es la provisión de talento al campeonato local y digamos, los que logran salir. Fíjese que, por ejemplo, en el caso de James no jugó un solo partido en Colombia.
No jugó un solo partido en Colombia, pero el Envigado recibió, hasta cuando él cumplió 23 años, cada vez que se le transfirió. O sea, los derechos Claro. del mecanismo de solidaridad por la venta de James al Real, Claro, fue una buena plática para porque el Envigado. James sale a Banfield, de Banfield al Oporto y del Porto a Mónaco Mónaco y Mónaco al Real. y Mónaco al Real. Y entonces es todos unos elementos. El tema de Juanfer también sale Juanfer alcanzó a jugar acá. Él juega en Nacional, juega él juega en el Pescara de Italia, va al Oporto también, Exacto. va a Francia. Bueno, Juanfer ha dado una vuelta No, interesante. han sido vueltas, pero entonces el modelo de negocio del Envigado es precisamente ese. Y es finalmente el modelo de negocio que tiene ese equipo en Colombia y con todas las implicaciones que ha tenido. Así es. Bueno, Sergio, con este caso de John Hader Durán queríamos hablar de nuestra jugadita de la semana, el tema principal de la semana en Fútbol al Derecho. Y cierro con esto. ¿Qué respondió Durán frente a las críticas que le hicieron por su transferencia y cuando le decían a usted le interesa más el dinero que otra cosa, no el fútbol? Usted se va a perder en el mundo del fútbol. Y dijo lo siguiente, comillas, a las personas que están hablando que me mueve el dinero, quiero decirles que ellos no conocen nada de mi vida. Para mí no es un retroceso. Estoy llegando a una liga de un nivel competitivo de muchas estrellas. Bueno, lo único que le deseamos a John Hader Durán entonces es que le vaya muy bien, que haga muchos goles y que el profesor Néstor Lorenza lo siga convocando. Total. Con esto nos vamos con nuestra última sección del día, que es el Algo Más en Fútbol al Derecho. Bueno, y vamos a cerrar con esta última parte de Fútbol al Derecho, con este Algo Más, que siempre va a ser una sección encaminada a hablar de un tema que está empezando a nacer, Sergio, está empezando a germinar de a poco y que se puede convertir en un tema de incidencia deportiva y jurídica. Y para el Algo Más de hoy vamos a hablar de Acolfutpro y un fallo en contra del derecho de asociación en Colombia, porque recordémosle a la estimada audiencia, a la barra jurídica y futbolera, que Acolfutpro es la agremiación que asocia a los futbolistas profesionales en nuestro país. Y recientemente hubo mucho revuelo porque a través de las redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol se publicitó bastante un fallo de un juez de la República en donde consideraban que Acolfutpro no cumplía las condiciones propias de un sindicato, sin que esto vulnerara, entre comillas, bueno, así no lo entendió la Federación todo el tiempo lo que quiso decir fue, esto es ilegal, palabras más, palabras menos. Y después Acolfutpro a través de sus abogados sale a decir, un momento, el juez no reconoce una figura como sindicato, pero no deja de reconocer el derecho de asociación que como agremiación sí tenemos los futbolistas profesionales. Sergio, el derecho de asociación en Colombia, Acolfutpro, una eterna pelea en nuestro país porque en voz de los jugadores de fútbol a la dirigencia no le gusta esta figura. Y esto sí que es bien discutible además. Y estamos ahora para la segunda instancia, ya fue objeto de un recurso de apelación precisamente que tendrá que definir el tribunal para definir el futuro de Acolfutpro. Pero yo creo que Acolfutpro con el paso de los años se ha convertido en un interlocutor ya más que reconocido por la misma federación. Los chismes dicen que eso le costó el puesto a Jaramillo. Bueno, aquí hay una cosa supremamente importante, Harold. Y es que, como usted lo dice, desde hace años, Acolfutpro ha sido la agremiación, digámoslo, la asociación de futbolistas que ha protegido futbolistas. Y eso no se puede dejar de lado. Y ha protegido los intereses de los futbolistas en situaciones en las que obviamente los intereses contraponen a ese derecho al desarrollo del trabajo digno. En Colombia, pues sí, efectivamente, ese fallo, digamos que estuvo como reconoce el derecho de asociación. Lo que no reconoce es bajo la figura de sindicato. Lo que no reconoce es que la agremiación como tal que está constituida pueda constituir un sindicato. Esa es una visión de un juez. Tendremos que esperar cuál es la visión del... Discutible. Muy discutible, evidentemente. Porque es que, digamos,
los sindicatos, ya sea de industria, ya sea un sindicato, una agremiación sindical como tal, pues tendrán unos requisitos, pero es que la norma no puede ser evidentemente, y más hoy en las relaciones laborales modernas, no puede ser la misma norma que se manejaba desde hace 30 años para la constitución de un sindicato como tal. Creo que en eso hoy por hoy debe el juez laboral debe interpretar que los requisitos hoy no son formas pétreas, que no son formas inamovibles respecto del derecho de asociación, que no pueden ser formas en las cuales esté por encima la forma a la voluntad de las personas de asociarse para la defensa de sus derechos e intereses laborales. En ese caso de Acolfutpro, pues tenemos esta situación. Recordemos inclusive que el Ministerio del Trabajo lo ha reconocido como un interlocutor válido en las negociaciones que ha adelantado esta agremiación de jugadores con los distintos estamentos del fútbol colombiano, tanto con División Mayor del fútbol colombiano, que es la DIMAYOR, como con la Federación, que es un ente privado. Y eso uno lo tiene que tener en cuenta de todas maneras, que la federación como tal es un ente privado, lo mismo que la DIMAYOR. Entonces, discutible el fallo, uno lo que esperaría, por ejemplo, es que aquí se utilizara una figura como la casación per saltum para que sea directamente la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral la que pueda definir este tipo de asociaciones y los elementos de este tipo de asociaciones en un mundo laboral cada vez más abierto y con unas reglas que han venido cambiando con el paso de los años, Harold. La pregunta entonces sería aquí para la barra jurídica y futbolera, estudiantes, egresados, profes de la Universidad Libre, especialistas en laboral derecho colectivo. Laboral, no, y no solo de la Universidad Libre, sino todas las universidades, todas las instituciones, si están de acuerdo o no, o si consideran que Acolfutpro realmente tiene esa condición de ser una asociación sindical, porque realmente tienen el derecho de asociación. Bueno, de inmediato Acolfutpro emite un comunicado diciendo que el malintencionado comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol pretende generar error. Y es que si uno lo lee y dan a entender que es ilegal Acolfutpro, y Acolfutpro no es ilegal, no. Simplemente no se le reconoce una figura que está contemplada en la normatividad como sindicato, sino si es una asociación, una agremiación. Y que no le resta legitimidad. Total. Sí. Don Sergio. Es supremamente importante. No, Harold. Tan legítimo como este programa. Totalmente. Harold, me hace un favor, me recuerda el correo a donde nuestros radioescuchas pueden enviarnos esto no se lo han inventado en ningún programa. No, para nada. Esto es absolutamente novedoso. Totalmente novedoso. Jamás. Bueno, en efecto, le queremos pedir a la barra jurídica y futbolera que nos escriban, que se conecten a través de Fútbol al Derecho, por supuesto a través de la emisora Centenario de la Universidad Libre. Primero, díganos si les gustó el formato, si quieren que cambiemos algo, si vamos bien, si la barra va genial. Y por supuesto, los comentarios a través de la página web de la universidad, donde pueden dejar los mensajes, a través de los comentarios, porque Spotify ya permite hacer también comentarios. Coméntenos ahí y escríbanos todas sus inquietudes, sugerencias, dudas, temas que quieran que planteemos al correo electrónico info@futbolalderecho.com. Lo repito, info@futbolalderecho.com. O si quieren también, eso tampoco se lo han inventado en ningún programa, pueden enviarnos mensajes vía WhatsApp, mensajería instantánea o Telegram al 323-229-3752, en donde seguramente iremos absolviendo también las dudas jurídicas futboleras. Gracias también a FAD Servicios Legales, ahí podemos dar toda la información referente a asesoramiento en materia de derecho deportivo. Y sobre todo, pues, eso, todas las preguntas. Y hoy hablamos de derecho, ¿sí? Y de fútbol, pero entonces el tema es derecho, fútbol deportivo y derecho deportivo. Es nuestro primer día, nos da nervios. Es mi primer día. Y los esperamos a todos los estudiantes de la universidad, de todas las facultades de nuestra universidad y de las demás facultades que tengan la posibilidad de escucharnos. Y de las seccionales, Sergio. También. Un saludo a toda la gente allá. ¿Qué tal que terminemos cubriendo los deportivos de la Universidad Libre? O que vayamos a educación física allá en el Bosque Popular.
siempre nos ganaban en fútbol, ¿no? Siempre. Somos muy buenos abogados, pero fútbol sí démoslo ahí. Bueno, cerramos este programa de Fútbol al Derecho, invitando a la barra jurídica y futbolera de nuestro canal a escucharnos el próximo viernes 14 de febrero en el segundo episodio de Fútbol al Derecho, así como oírnos a través del formato podcast de la emisora Centenario de la Universidad Libre en Spotify. Y por último, recuerden compartir el contenido de la emisora Centenario de la Universidad Libre y de Fútbol al Derecho en YouTube y en todas las redes sociales. También les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya somos más de 1,600 seguidores en nuestro canal. Seguimos creciendo y en todas las redes sociales. Y por último, les decimos que el próximo domingo vamos a estar en Fútbol al Derecho en YouTube, en Facebook y en LinkedIn. Ahí nos pueden encontrar hablando sobre la llegada de los grupos inversores estadounidenses al fútbol colombiano a través de Equidad. El antiguo Seguro de la Equidad, pero ahora van a llegar. Ryan Reynolds, Deadpool, llega al fútbol colombiano, ¿no? Esa es la novedad. Sí. Aunque no es solo es él. No es solo es él, pero es un grupo inversor. No, y tenemos en cuenta que también, por ejemplo, para Fortaleza, Rigo y Carlos Vives son inversores ahora del tío Forta, ¿no? O sea, de Ryan a Rigo. No, pero está bien. Esperemos lo nuestro. Algún día invitaremos a Rigo aquí. Invitamos a Rigo a pautar y a hablar. Sí, recibimos todas las pautas comerciales que se requieren. Pero por supuesto que sí, porque necesitamos que nos sigan escuchando. Don Sergio, nos vemos. No, muchísimas gracias a la universidad, a todos, a Omar, a Julián detrás de detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Unos cracks. Unos cracks y nada, nos estaremos hablando y estaremos aquí atentos a todos ustedes. Claro que sí. Muchas gracias y de nuevo, buen día, buena mañana, buena tarde o buena noche, sea el momento en que nos esté oyendo. ¡Chao! En la emisora Centenario, Fútbol al Derecho, el programa especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. También presentes en YouTube. Conduce Harold Cárdenas y Sergio Lizarazo. Control Master Omar Montoya. Productor Julián Espinel. Coordinador audiovisual Alex Alejo. Dirección general Andrea Mazuera Ayala. Universidad Libre. 102 años educando en libertad para la justicia y la paz.